Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Agradecidos y emocionados. Vamos a empezar, si os parece, la charla. Prometemos que para próximas sesiones de Boulevard vamos a poner la pantalla fuera y sonido también fuera, y se podrá seguir desde fuera. En esta lo que pasa es que el tiempo parecía que no acompañaba mucho y no nos fiábamos de las cuestiones técnicas, pues si lo ponemos fuera. Pero para la próxima, que será ya después de Semana Santa, prometemos que vamos a intentar poner proyección y sonido fuera también, para que se pueda seguir desde los dos sitios y estemos un poco más despejados. Como muchos de vosotros sabéis, llevamos 5 cursos con dando charlas aquí cada 15 días sobre ciencia, y hoy, pues a nivel anglosajón, pero a nivel mundial, pues se celebra el Día Pi. El Día Pi, que es el 14 de marzo, porque los anglosajones se empeñan en escribir las cosas al revés y es 314, y entonces pues 314 es una buena aproximación, de Pi. O como nuestro amigo José Antonio Prado Basa dice, feliz día de Tau Medios. Y eso será. Los que se han reído son matemáticos, los que no. No quiere decir que todos los matemáticos se hayan reído, la explicación va en ese sentido. Bueno, entonces desde el año pasado se celebra a nivel nacional el Día Pi, y el año pasado la sede fue Sevilla, precisamente porque la principal organización partió de aquí, de Sevilla. Este año se celebra en la Universidad de Salamanca, porque nos han dicho que celebran no sé cuántos centenarios de la universidad y que por favor que les dejáramos. Y bueno, de hecho hay muchos actos en muchos sitios, en Bilbao también, y por ejemplo dos de nuestros organizadores, Clara y Enrique, están en Bilbao dando charlas precisamente en este preciso momento, en la charla de Clara. En cualquier caso, lo que habéis venido es a escuchar a Jesús Soto. Jesús vino un día muy valiente y me dice, yo quiero hablar de criptografía. Y entonces le dije, vale, pero cuenta esto. Y dice, eso no se puede contar en una charla de divulgación. Digo, este es tu reto. Y al día siguiente me dijo, acepto el reto. Y no quiero decir que fue lo que le dije que contara, pero sé que lo va a contar. Entonces Jesús es profesor en la Facultad de Matemáticas, como muchos de vosotros sabéis, y aparte es divulgador porque está interesado en la divulgación, porque participa en la comisión de divulgación de la Facultad de Matemáticas, ha participado en la Feria de la Ciencia, pero sobre todo es un gran divulgador en potencia, y a partir de hoy eso va a estallar y va a eclosionar, como vamos todos a comprobar. Y entonces pues va a ser un no parar, a partir del día de hoy va a ser un no parar. Y cuando quiera, Jesús, tiene la palabra. Gracias, Alberto. Bueno, ¿se oye bien todo el mundo? Lo primero, muchas gracias a todo el mundo por venir. Venir en el día de hoy, con la que está cayendo, el frío que hace, lo difícil que es el día, habiendo además tantos eventos en Sevilla, es de ser verdaderos héroes. Así que gracias en primer lugar. Segunda cosa, aunque sea el día de Pi, yo en realidad de Pi no voy a hablar. Voy a hablar de otra cosa, que ahora contaré lo que es. Pero bueno, algún punto de conexión hay, si queréis al final os lo cuento. Y me vais a permitir, por favor, que pase 30 segundos hablando de este señor que se ha muerto recientemente, vamos allá, Stephen Hawking, que todos conocéis, un excelente físico que ha aportado mucho a nuestro conocimiento del universo. Y bueno, me gustaría empezar esta charla, pues eso, dedicándola a su memoria por todas las cosas buenas que nos ha dejado, que además ha vivido muchísimo tiempo de prestado, en el sentido de que le habían sentenciado a muerte hace no sé cuantísimos años. Así que bueno, entrando en la charla se llama ¿Tus secretos están a salvo? ¿Sí o no? Es una pregunta. Y bueno, no sé si os aburrirá, no sé si os gustará, pero en todo caso está hecha con mucho cariño para hoy, para esta celebración de hoy, para el día de hoy. De lo que voy a hablar, la pregunta que yo quiero contestar es la siguiente. Vosotros cuando abrís el WhatsApp y contestáis y empezáis una conversación, aparece un cartelito tal que dice, más o menos,
Dice exactamente. Los mensajes y llamadas de chat ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Pulsa para más información. Entonces yo hoy de lo que quiero hablar es, ¿qué es esto? ¿Qué significa este cartelito? Y si es verdad que nuestros secretos están cifrados de extremo a extremo y si es verdad que son seguros. Esa es la pregunta que yo quiero contestar en el día de hoy. Nada más. Eso lleva un rato, no penséis, ¿eh? Pero bueno, entonces, por empezar por el principio, si os vais, esto es, al diccionario, que ya por fin está online desde hace unos años, y buscáis criptografía, que es de lo que va la charla, aparece una definición más o menos como esta. Es una palabra compuesta del griego criptos, oculto, y grafía, escritura, que significa arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Yo lo de enigmático no lo he entendido nunca. Lo de clave secreta eso lo puedo entender, pero lo de un modo enigmático de verdad que no lo he entendido nunca. Entonces, si os parece, vamos a poner un par de ejemplos históricos de criptografía para ver un poco cómo va la cosa y luego os cuento la criptografía esta moderna que utiliza el WhatsApp. Entonces, el primer ejemplo del que tenemos constancia histórica de criptografía es en Esparta. No sé si habéis visto la peli. ¿Sí? La peli, para los que no la han visto, muy brevemente contada, pues este es el rey Leónidas y se va con 300 soldados como él, hipermusculados, a defender el paso de las Termópilas de la invasión persa que viene. Y entonces, en Esparta, tenemos la primera constancia histórica de un sistema criptográfico. Hecho. Y el sistema criptográfico que ellos usaban se llamaba una escítala espartana, que viene a ser un palo. Un palo en el que se enrolla un cuero, un pergamino, un lo que sea. Y sobre el palo se escribe un mensaje. Tal que como la película va del paso de las Termópilas, vamos a poner que el mensaje es ataca, así rápidamente. Yo tengo muy mala letra, pero algunos de mis alumnos que andan por aquí lo saben. Pero bueno, las Termópilas. Y para completar, porque me faltan 2 sitios, pongo 2 rayas. Bueno, pues entonces se escribía el mensaje sobre la escítala enrollada y a continuación se desenrollaba el mensaje. Y lo que ocurre es que las letras del mensaje pues se han desordenado. Entonces, donde antes estaba ataca a las Termópilas, pues ahora está LRL, Total, que las letras son las que estaban en el mensaje original, pero están desordenadas. Entonces, en la película no se ve cómo se usa este sistema de criptografía. Pero, si el rey Leónidas hubiera tenido que mandar un mensaje por WhatsApp, y WhatsApp no hubiera existido, o sea, y WhatsApp no tuviera un sistema criptográfico guay, como tiene, pues hubiera tenido que mandar una cosa así, que es el mensaje este, pero escrito en WhatsApp. Y claro, cuando uno recibe ese mensaje, pues tendría que coger una escítala del mismo tamaño, porque si no, no funciona. Aquí he cogido otra de otro tamaño, si no, no funciona, y pues el mensaje no se lee, no se ve desde allí el fondo, pero no se lee. Este es el primer sistema criptográfico del que tenemos constancia histórica. Bueno, y es interesante. Hoy en día no sería muy seguro. De hecho, aquí hay varios de mis alumnos este año, una de las prácticas y de años pasados. Una de las prácticas que hacemos en una tarde es romper este tipo de criptosistemas, por divertirnos un poco, ¿no? Siguiente sistema criptográfico. Este señor lo conocéis también, Julio César. Julio César ha pasado la historia con un cifrado también que lleva su nombre, se llama cifrado de César. El cifrado de César es un poco distinto. El cifrado de César consiste en que César, como diréis, le escribía en latín, pero nosotros lo vamos a hacer con el alfabeto español. Cuando él escribía, cambiaba cada letra por una que estuviera 3 posiciones más adelante. Entonces tenía que escribir, o sea, si el mensaje es ataca a las Galias, ya sabéis, la aldea irreductible, etcétera, etcétera. Asterix ha sido un pilar fundamental de la cultura. Entonces, él mentalmente hacía una cosa como esta. Si tenía que escribir una A, en su lugar escribía una que está 3 posiciones más adelante en el alfabeto, la D. Si tenía que escribir una B, pues él escribía una E, y así sucesivamente. Tampoco se ve desde el fondo, lo siento, la próxima vez me lo traigo así de grande. Entonces, si el mensaje es ataca a las Galias, pues César mentalmente hacía sus cuentas y enviaría pues un mensaje como este, ¿vale? Y tú cuando recibes ese mensaje, pues tienes que hacer la composición inversa.
Tienes que trasladar cada letra 3 más adelante, entonces podrías leer atacan las Galias. A pesar de que históricamente este sistema de cifrado se llama sistema de César, tengo un compañero de la facultad que defiende a capa y espada que en realidad el César no fue el inventor de este cifrado. Él dice, porque nosotros sabemos que César utilizaba este criptosistema porque lo cuenta Suetonio, un historiador que escribió la vida de los Césares. Entonces mi compañero dice, este Suetonio no podía estar divulgando secretos militares, entonces esto tenía que ser un cifrado personal. Y si es un cifrado personal, lo usaba para comunicarse con sus aliados en Roma, en particular con su secretario. Su secretario no es el que le llevaba el café, sino su aliado más leal, porque secretario viene de secreto. Y entonces, su secretario, a la sazón, resultaba ser un tío de Cádiz, uno que se llama Lucio Balbo. Y entonces mi compañero dice, esto se lo inventó seguro un tipo de Cádiz, se lo enseñó a César y César es el que ha pasado a la historia como usuario de este criptosistema. Yo le creo, yo personalmente le creo, porque me gusta más la historia, pero bueno. El último ejemplo que os voy a poner, que es mi favorito, es este, que es el Kama Sutra. Kama Sutra es mi favorito por la criptografía. Es un libro interesantísimo, y no solo por los dibujos. Es un libro interesante porque en el Kama Sutra se detallan 64 artes que todo el mundo tenía que conocer para comunicarse mejor, vamos a decirlo así. Y el 40 y tantos, una cosa así, es un criptosistema de sustitución similar un poquito al de César, un poquito más elaborado, pero no mucho más. Pero me gusta este particularmente porque toca un tema que también vamos a tocar hoy un poquito, que es el tema de la privacidad en la comunicación entre las personas. Voy a hablar dentro de un momentito un poquito más de eso. Pero volviendo al día de hoy, sin duda, la aplicación criptográfica que todo el mundo lleva encima es esta. Todos tenéis encima esto que llamáis un teléfono móvil, que en realidad no es un teléfono móvil, es un ordenador. Se llama teléfono móvil porque los primeros solo hacían llamadas, pero esto es un ordenador. Y bastante de lo que hace este ordenador es aplicar criptografía, cifrar y descifrar mensajes constantemente. De hecho, más de la mitad de la navegación por Internet está cifrada. Y gran parte de la navegación por Internet se produce hoy en día por teléfonos móviles. Estos teléfonos móviles no solo sirven para hacer criptografía, estos teléfonos móviles son, como os digo, ordenadores. Y estos ordenadores, esto Clara Clima lo explica muy bien, cada vez que nosotros usamos Internet, cada vez que nosotros usamos un servicio gratuito de correo, de la localización, cualquier cosa, nosotros estamos pagando ese servicio con nuestros datos. O sea, yo no sé cuántos tenéis activada la localización aquí en este local, pero Google sabe cuántos estáis aquí y por qué habéis venido. Nosotros estamos pagando estos servicios por nuestros datos, de manera que de alguna manera estamos, ¿cómo decir? Vigilados es una palabra muy fuerte, pero en todo caso nuestros datos andan por muchísimas empresas. Y la privacidad es un tema importante, de hecho está reconocida como un derecho. Y hay gente que dice, bueno, a mí en realidad el tema de la privacidad no me afecta. Eso decía Edward Snowden, no sé si sabéis quién es. Famoso porque tuvo que huir de Norteamérica, porque destapó una verdadera campaña de espionaje por parte del gobierno americano, que no creo que sea el único, pero él destapó esta, y él decía, decir que no me interesa hablar de la privacidad porque no tengo nada que ocultar, es similar a decir, es lo mismo que decir que no me interesa el derecho a la expresión porque no tengo nada interesante que contar. Bueno, y como sabéis, en nuestros días, las libertades pues, hay que reconquistarlas día a día, pues puede ser importante el tema de guardar la privacidad. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a ponernos en algo que vosotros usáis todos los días. ¿Podéis levantar la mano aquellos de vosotros que tenéis A, un móvil y B, el WhatsApp instalado? Menos manos de la que yo esperaba, ¿eh? No todo el mundo ha levantado la mano. No todo el mundo es sincero. No todo el mundo es sincero. Totalmente cierto. Bueno, pues la pregunta que yo quiero contestar, que es esta que os ponía al principio, es: ¿los mensajes de WhatsApp son privados, sí o no? Es decir, si yo le mando a Alberto un mensaje, la pregunta es, ¿alguien más que no sea ni Alberto ni yo puede leer este mensaje? ¿Ese mensaje está verdaderamente protegido? Esa es un poco la pregunta. Cuidado porque nada protege de la mala leche, en el sentido siguiente. Si Alberto tuviera mala leche, que no es el caso, él podría coger una conversación de WhatsApp, hacerle un pantallazo y ponerla en Twitter. Eso nos ha pasado a todos.
Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de si personas que no son ni Alberto ni yo pueden leer esa conversación sin nuestro permiso. De eso es de lo que estoy hablando. Y, si me permitís, os voy a dar los spoilers directamente. La respuesta es la que os da siempre un matemático. Depende. Depende. Por elaborar un poquito más, la parte criptográfica es estupenda. Pero pueden pasar cosas. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito más en detalle de la criptografía de WhatsApp. Yo os voy a contar 3 ideas nada más. 3 ideas que yo creo que son sencillitas y que pueden ser interesantes. La primera es los números del reloj. O sea, vamos a hablar para la gente más joven, los que somos un poquito más mayores, antes de los móviles, porque hubo un tiempo antes de los móviles, usábamos una cosa que se llama un reloj de pulsera. Teníamos una cosa en la pulsera para marcar la hora. Este no es de los más antiguos, lo sabía de manecillas, que algunos ni sabéis lo que son. Pero un reloj de pulsera. Los relojes de pulsera en realidad son interesantísimos. Esto alguna vez me lo habréis oído contar algunos. Si todo el mundo, todo el mundo sabe que eso son las 9:25, que es la hora en la que yo me tomé la cerveza. Pero es interesantísimo. Luego. Pero es interesantísimo porque los minutos los contamos de 60 en 60 y las horas de 24 en 24. Es un sistema, y sin embargo nuestros números diarios son en base 10. Los utilizamos en base, presumiblemente, porque todos tenemos 10 dedos, menos Frodo, que tenía 9. Tuvo 10, luego 9. Pero los minutos los contamos de 60 en 60. Los minutos los contamos de 60 en 60. ¿Por qué? Probablemente porque provenga de la aritmética babilónica, que contaba en base 60, por una historia interesante, pero que no voy a contar hoy. Y sin embargo, las horas las contamos de 24 en 24, realmente en 2 ciclos de 12 horas muchas veces, incluso algunos relojes tienen de 12 en 12 horas. ¿Por qué? Probablemente porque vienen de los egipcios. Los egipcios contaban de una manera tela y curiosa. Ellos contaban de los 4 primeros dedos las falanges. Entonces hay 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y señalaban con el pulgar. Un ciclo de 12 horas en una mano, un ciclo de 12 horas en la otra. Yo me recuerdo un poco a chiquito de la calzada. Pero vamos a olvidarnos de los minutos y a centrarnos en la hora. Todo el mundo sabe que son las 8 de la tarde. Pasa una hora, ¿qué hora es? Pasa una hora, ¿qué hora es? Las 22. Pasa una hora, ¿qué hora es? Las 23. Pasa una hora, ¿qué hora marca el reloj? 0. Todo el mundo acepta que del 23 pasamos el 0. Pero si uno acepta que del 23 pasamos al 0, y es verdad, del 23 pasamos al 0, uno tiene que aceptar inmediatamente que 23 más 1 es 0. O sea, que 24 es 0. Y si 24 es 0, 25 ¿cuánto vale? Pues eso, 24 más 1, como 24 es 0, es 1. Bueno, esto a los alumnos de primera de matemáticas les cuesta lágrimas verdaderas trabajar con esto. Bueno, otro ejemplo. Si es la 1 de la tarde, dentro de 15 horas, ¿qué hora es? Este es el último ejemplo así. ¿Qué hora es? ¿Cómo? Esta te nota, ¿no? Bueno, lo tengo aquí apuntado. 28, pero 28 no es 28. 28 es 24 más 4 y por tanto 13 más 15 es 4. O sea, estos números tienen propiedades extrañas. Vamos a llamarlos números de reloj. Se llaman congruencias modulares, pero los vamos a llamar números de reloj. Y son curiosos. Por ejemplo, uno podría intentar multiplicar 3 por 8. El número 3 normal por el 8 del reloj. ¿Eso qué tiene que dar? Sorpresa, 3 por 8 tiene que ser 8 más 8 más 8. ¿No? No puede ser otra cosa. Pero 8 más 8 más 8 es 24. O sea que 3 por 8 es 0. Estos números son raros. Tienen una aritmética extraña. Tienen una aritmética a la que no estamos acostumbrados. Y nuestros alumnos se acaban cuarto y algunos no se han acostumbrado todavía. Pero la aritmética es consistente. Los vamos a llamar números consistentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que las reglas, tú defines lo que es la suma de los números del reloj, defines lo que es la resta de números del reloj, defines la multiplicación de números del reloj y funciona estupendamente. La división, no tanto. Para la división hay que trabajar un poquito más, porque para la división necesitamos inventar relojes de otro número de horas, porque 24 no es un buen número.
Y bueno, pero 24 no está fijado, o sea, nosotros podemos poner un reloj de 24 horas, o podemos poner un reloj de 25 horas, o podemos poner un reloj de 26 horas, o podemos poner un reloj, de hecho, de un número de horas primo. Si no sabéis lo que es un número primo, ahora no es el momento, pero son números guays. Son de alguna manera, Alberto me explicaba el lunes en la Facultad de Matemáticas. Los números primos de alguna manera son la construcción primero de las matemáticas y después de todo, ¿no? Los números primos son números guays. Pero bueno, si no sabéis lo que son los números primos, no importa. Vamos a pensar, por ejemplo, en un reloj de 23 horas. En un reloj de 23 horas, porque ¿para qué se usan estos números? Es la cuestión. Estos números extraños que hemos definido. Bueno, pues tienen su utilidad. Por ejemplo, de hecho vamos a resolver este problema. Si en un reloj de 23 horas uno coge y multiplica 2 por 2 por 2 por 2 por 2, son 5 veces, ¿eso cuánto sale? 32. Hay aquí una gente... Pero 32 no es 32, porque 23 es igual a 0. Entonces 32 es igual a 9. Eso es fácil. ¿Sí? Hay que restar de vez en cuando, pero es fácil. Pero, si yo os digo, ¿cuántos doses hay que multiplicar para que dé 13? En el reloj de 23 horas. Bueno, para empezar, no está claro que multiplicando doses me dé 13. Eso, en primer lugar, no está claro. Pero aceptando que eso es verdad, lo que no está claro es cuántos doses hay que multiplicar. Entonces, no sé. Bueno, sí sé. Hay que multiplicar 7, porque lo preparé. Multiplicando 7 veces 2, eso me da 13, perdón. Y el problema de que yo te doy un número y tú me tienes que decir cuántas veces tienes que multiplicar 2 para que me dé ese número en un reloj con un número de horas fijo, ese es un problema interesantísimo y que tiene nombre. Se llama problema del logaritmo discreto. Es un palabra PLD para los amigos. Y este problema, el problema del logaritmo discreto, de hecho se puede transformar en un problema criptográfico. En un problema criptográfico, tela de complicado, en el sentido de que es fácil cifrar un mensaje y dificilísimo descifrarlo sin tener la clave. Y en eso se basa, de hecho, parte de la criptografía que usáis día a día en Internet, en los teléfonos móviles, en todos lados, utiliza lo que se llama el problema del logaritmo discreto. Y de hecho, el problema del logaritmo discreto es seguro. En criptografía se dice que un problema es seguro si es muy difícil de romper. Ahora os explico un poquito más. Si es más o menos del tamaño de 2 elevado a 2048, que para que os hagáis una idea de este número, es esto. Claro, nosotros no podemos hacer cuentas por este número, porque yo no puedo hacer cuentas ni con 2 cifras. Pero este número, los ordenadores sí que pueden cifrar mensajes con este número de cifras. De hecho, la charla podría acabarse aquí. El problema del logaritmo discreto se utiliza para criptografía y es dificilísimo de romper. Cuando digo que es dificilísimo de romper, quiero decir que no es que no se sepa, que sí se sabe. De hecho, se saben varios métodos de calcular el logaritmo discreto. Lo que pasa es que es un problema en el que hay que hacer tantas cuentas que tardaríais literalmente trillones de años en resolverlo, mucho más que la edad del universo. De hecho, si uno hace la cuenta y si cada átomo del universo fuera un ordenador que está haciendo una operación por segundo, imaginaos, hay 10 elevado a 80 partículas en el universo, pues imaginaos 10 elevado a 80 ordenadores. Pues tardaría, no sé, millones de años en resolverlo. Realmente es un problema difícil. Repito, no porque no se sepa, sino porque se estudia y se sabe que ese problema se tarda tantísimo en resolverlo. La cuestión es que este no es el sistema que se usa y sobre todo no se usa en los móviles. ¿Por qué? Porque utilizar estos números tan grandes significa que el telefonito pobre tiene que hacer un montón de cuentas. Y cuando el teléfono tiene que hacer un montón de cuentas, tiene que usar el procesador. Y cuando usa el procesador, se queda sin batería. Y cuando se queda sin batería, la gente se enfada. Entonces, la pregunta es, ¿habría algún sistema equivalente, tan seguro como el problema del logaritmo discreto, que nos permitiera hacer criptografía usando menos cálculos? Esa sería la pregunta. Bueno, y para responder a esa pregunta, acto segundo, curvas elípticas. Entonces, vamos a introducir las curvas elípticas. Las curvas elípticas sirven para un montón de cosas. Ahora os voy a decir lo que son. Las curvas elípticas tienen varias aplicaciones, pero quizá la que más os interese es que se puede ganar $1 millón resolviendo un problema que se llama la conjetura BSD en curvas elípticas. Oye, y a mí eso me parece una motivación estupenda.
No sé vosotros, pero yo con $1.000.000 le daría uso, ¿eh? Un poco, por lo menos. Entonces, las curvas elípticas. Antes de meternos en curvas elípticas, decidme, ¿esto todo el mundo sabe lo que es? Si alguien ha pensado la palabra círculo, fuera. Una circunferencia. ¿De acuerdo? Esta curva la conocéis del cole, me imagino, ¿no? Incluso algunos os acordaréis de la ecuación, quizá. ¿Esta curva? Se llama una parábola. Y bueno, como si recordáis el cole, pues la parábola tiene un vértice, que es este punto de aquí abajo, y luego tiene así como dos cuernos que se van al infinito. ¿Os habrán dicho eso alguna vez? Monda. En un momento. Voy a decir algo más. Bueno, esta es una parábola. Hay más curvas. Por ejemplo, esta curva se llama una curva elíptica, que tiene así una forma un poquito más retorcida y que tiene así como un, no sé, y luego dos cuernos, que uno va para arriba y uno va para abajo. ¿Sí? Las curvas elípticas vienen en dos sabores, este y este otro. El por qué hay dos sabores de curvas elípticas no es importante, pero esencialmente son igual. No esencialmente, son igual. A ver, nos parecen distintas cuando las miramos en los números reales, pero si las miramos como un todo complejo son lo mismo. O sea, no hay diferencia, ¿vale? Vamos a olvidar que he dicho esta frase. Entonces, me voy a centrar en esta curva elíptica. Las curvas elípticas tienen una propiedad asombrosa, es una cosa impresionante. Y es que los puntos de una curva elíptica se pueden sumar. Uno puede... O sea, hay más. Uno puede sumar puntos. ¿Cómo? Os voy a explicar. Es una cosa interesantísima. Vosotros cogéis un punto cualquiera. Este punto P de punto. Vosotros cogéis otro punto cualquiera, Q, porque viene después que P. Y decís, voy a definir la suma de esos dos puntos en una curva elíptica. ¿Y entonces qué hacéis? Pues lo que hace cualquiera. Traza una recta que pase por P y por Q y os dais cuenta de que esa recta toca en otro punto de la curva. Y ese punto no es la suma. Ese punto es, lo voy a llamar R, la suma es el que está enfrente. ¿Por qué? Porque es lo que funciona. Bueno, esto sucede con todos los puntos de una curva elíptica con dos excepciones, que son las siguientes. Bueno, yo solo he hecho esta suma, pero si cogéis otro par de puntos así, lo movéis y tal, yo es que no sé animar una presentación. Si alguien sabe, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Pero si cambiáis los puntos y tal, pues la suma va cambiando, ¿vale? Pero queda claro, yo cojo dos puntos, cojo la recta que pasa por ellos, cojo el que está enfrente y esa es la suma. Ok. Hay dos excepciones, como digo. Una es, ¿qué pasa si yo quiero sumar P con P? No tengo dos puntos, tengo solo uno. Pero se puede dar, eso tiene arreglo. Tiene arreglo porque si yo cojo un punto que está cerquita de P y lo sumo, pues ya sabéis, trazo la recta, corta la curva en otro punto y cojo el que está enfrente. Cojo un punto más cerquita, trazo la recta, corta la curva en otro punto y cojo el punto que está enfrente. Lo cojo más cerquita todavía, corta la recta, corta y el que está enfrente. Cojo otro más cerquita todavía, y otro más cerquita todavía, están tocando, y otro más cerquita todavía, y si habéis prestado atención en el cole, eso se llama la recta tangente, y si no, lo digo yo ahora, es la recta tangente, y se puede usar la recta tangente para definir la suma de P con P, y funciona. Y hay otra excepción, que no es la suma de P con P, que es la suma de estos dos puntos, que están enfrente el uno del otro. Uno pinta la recta que pasa por esos dos y no pasa por ningún otro punto de la curva. ¿O sí? La respuesta es que sí. Hacen falta 2 cursos de álgebra lineal para saber por qué. Aquí algunos de los alumnos todavía lloran cuando oyen la expresión espacio proyectivo. Pero tú todavía lloras cuando... Pero no tiene nada de misterioso. O sea, esa recta corta la curva en otro punto que se llama un punto del hiperplano del infinito. No es importante la definición ni es importante el nombre. Pero ese punto no tiene nada de misterioso. Uno tiene que construir un espacio un poquito más complicado, en el que los cálculos son un poquito más complicados, pero ese punto existe. Se puede calcular y nuestros alumnos lo calculan en los finales, vaya que sí, si no, no prueban. Total, que esa recta de verdad corta la curva en otro punto. Y ya lo que es sorprendente es que los puntos de una curva elíptica son, vamos a llamarlo así, números consistentes. Como los números del reloj. Los números del reloj, recordad, los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar por un número normal, y los puntos de una curva elíptica los podemos sumar, los podemos restar y los podemos multiplicar por un número normal. Matemáticas diríamos que son un grupo.
abeliano finitamente generado, pero no importa, nosotros le llamamos números consistentes, ¿vale? O sea que tiene unas propiedades curiosas. Claro, yo os he presentado una idea, que es los números del reloj. Os he presentado otra idea, que son las curvas elípticas. Ya me diréis, ¿cuál es la tercera? Pues mezclado, no agitado. O sea, vamos a unir esas dos ideas. Entonces, para unir esas dos ideas, es la única ecuación que voy a usar en toda la charla. Si uno coge esa curva elíptica, que tiene una ecuación y cuadrado igual a x al cubo menos x más 1, bueno, pues vosotros sabéis, y si no os lo digo yo, que esos puntos están definidos por números, por dos números de hecho. ¿Vale? Entonces, yo que sé, el punto P decimos que es menos 1,2, o sea, y 0,6, porque si cogéis el menos 1,2 y lo ponéis donde pone x, y cogéis el 0,6 y lo ponéis donde pone y cuadrado, pues eso os da una igualdad. Y así se definen los puntos de una curva. ¿Esto? ¿Sí? Vale. Gente lista. Muy bien. Bueno, pues la cuestión es que uno puede decir, vale, y si yo en lugar de considerar una curva elíptica hecha de puntos normales, vamos a llamarle de alguna manera, consideramos una curva elíptica hecha de puntos que son números de reloj. Por eso le pongo la letra esta del reloj. ¿Vale? He cogido para este ejemplo un reloj con 67 igual a 0. 67 es un primo y este es un reloj guay. Pero, ¿qué pinta tiene esto? ¿Qué pinta tiene esto? Pues la pinta que tiene es esta. O sea, y hay que tener moral para decir que esto es una curva. Pero es una curva, porque el objeto matemático es una curva. Y como es una curva, pues tiene las mismas propiedades que las curvas elípticas. Y de hecho, si uno trabaja un poquito, demuestra que los puntos de una curva elíptica que están hechos por números de reloj también son números consistentes. Se pueden sumar, se pueden restar y se pueden multiplicar por un número normal. De hecho, en este ejemplo, si cogéis P y cogéis Q, esos dos números, hacéis las cuentas, no son sencillas, pero se pueden hacer, y os sale que la suma es ese punto que parece el del medio, pero no lo es. Y así, con muchos ejemplos. O sea que estos puntos, se pueden sumar. Y como se pueden sumar, los podemos aprovechar para definir una cosa parecida al problema del logaritmo discreto. De hecho, se llama el problema del logaritmo discreto en curva elíptica. ¿Y en qué consiste este problema? Pues en este problema uno lo que hace es que fija una curva elíptica, esta. Para usar solo una ecuación, vamos a reciclar la ecuación. Con 67 igual a 0. Y el punto P, el punto 5, 56. Entonces vosotros podéis coger P más P más P más P más P más P, eso es 5P. Y como sois gente lista, pues sabréis que eso da 62, 22. Pero, si yo os pongo 27, 19 y os digo cuántas P's hay que sumar, el problema de repente se vuelve tela de complicado. Primero, porque no está para nada claro que sumando P me dé 27, 19. Y aunque uno aceptara que eso es cierto, que lo es, aunque uno aceptara que eso es cierto, ¿cuántas P's hay que sumar? ¿Cuántas? Bueno, no tantas, porque no me cabía la transparencia, entonces 15 veces nada más. Pero, claro, estos números, o sea, 67 es una curvita de juguete, es un número pequeñito. Los números que de verdad se usan, o dicho de otra manera, el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas de verdad se usa con este número. O sea, el reloj tiene este tamaño, que es muy grande, pero no tanto como el de antes. El de antes ocupaba toda la transparencia, este ocupa pues un par de líneas, un poquito menos. Y esto sí que lo pueden hacer los teléfonos móviles. Y esto, de hecho, es lo que hacen vuestros teléfonos móviles constantemente, cuando utilizáis WhatsApp. Vosotros no os dais cuenta, pero este problema se transforma en un problema criptográfico y los mensajes van cifrados con esta criptografía, que se llama criptografía de curvas elípticas, y que usa no solo WhatsApp, utiliza o sea, cada vez que usáis internet y veis un candadito cerrado, eso, en el navegador digo, eso significa que la comunicación está cifrada y cada vez más se utiliza la criptografía de curvas. O sea, esto lo usáis todos los días, en realidad. Muchísimas veces, además. Porque el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, no sé, las cosas que usáis. Tinder, yo qué sé. Entonces, mi pregunta ahora es,
¿De verdad es seguro? Porque todo este montaje hemos hecho de curvas, no me cuentes historias, de curvas elípticas, de puntos, de no sé qué, del problema de curvas. ¿Esto es seguro de verdad? Bueno, pues yo, más que contestaros esa pregunta, le voy a pedir a un criptógrafo de verdad que la conteste. Este señor es Daniel Bernstein, que es un conocidísimo criptógrafo, súper importante, que, bueno, que él tiene esta, yo le cito a él, y lo que él dice es que si un gobierno, cualquiera, se gastara 1.000 millones de dólares, él dice 1 billón porque es americano, pero ya entendéis, se gastara 1.000 millones de dólares cada año en construir ordenadores específicamente diseñados para romper esa curva, para romper la criptografía esta que usáis en WhatsApp. La curva 25519, está por ahí escrita, es la curva que utiliza el WhatsApp y muchos otros sistemas, ¿vale? Si un gobierno se gastara 1.000 millones de dólares en construir ordenadores específicamente dedicados a romper la criptografía de las curvas elípticas de la curva, esta amiga vuestra 25519, tendría, porque es un sistema aleatorio, una posibilidad entre 10 elevado a 23. 10 elevado a 23 es un número muy grande. Yo no sé si habéis jugado a la lotería y no os ha tocado alguna vez, que será lo normal. De hecho, en fin, bueno. No voy a entrar en ese charco. Pero este número es astronómicamente grande. Es decir, la probabilidad de 1 entre 10 elevado a 23, no sé, viene a ser la probabilidad de que, como decíamos en el ENEM, te toque el gordo de la lotería. El mismo día te caiga un rayo. E encuentres los 7 horrocruxes, las bolas de dragón, el anillo único y te pases el Super Mario con una sola vida. 0. ¿De acuerdo? Es prácticamente imposible. Y decía al principio, depende. ¿Por qué? Porque aunque la criptografía es realmente buena, dice Edward Snowden, y él debe saber algo de esto, que en realidad es muy fácil atacar el teléfono. Es decir, la poli, o los malos, los buenos, los malos, yo que sé, porque ya no se sabe, es mucho más fácil hackearte el teléfono que romper la criptografía. Y de hecho, no sé si habéis oído hablar, ocurrió hace unos años, pero hace unos años hubo un tiroteo en una ciudad que se llama San Bernardino, en Estados Unidos. Y bueno, por una serie de errores, pues no podían abrir el teléfono del sujeto en cuestión, del tirador, ¿no? O supuesto tirador, no sé cómo hay que decirlo, pero ya me entendéis. Y de hecho, pues tuvieron que pedir a Apple que por favor les abriera una puerta trasera en el teléfono porque no podían acceder. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil acceder al teléfono que romper la criptografía. Y de hecho, yo no creo, honestamente, no creo que haya no sé, iba a decir otra palabra, pero no creo que haya posibilidades de romper esto fácilmente. Ni siquiera un supergobierno, ni siquiera un gobierno dedicado. Y, bueno, los secretos son importantes. Me gustaría terminar con dos cosas. Esta es quizá la más importante. Los secretos nos protegen. Cuando alguna persona me dice, cuando hay una charla de criptografía que muchas veces la doy, me dice, a mí esto en realidad no me importa. Digo, dame tu teléfono, dime las claves. A ver si es verdad que no te importa. Déjame que lea tu correo y que vea tu cuenta bancaria. Oye, nadie quiere. Porque nuestra privacidad es importante. Entonces, por lo menos, aunque vayamos dejando un rastro electrónico por internet enorme, por lo menos nuestras conversaciones, salvo que os roben el teléfono, nuestras conversaciones están a salvo. Y para terminar de verdad, si sois muy tímidos, yo creo que ahora hay un turno de preguntas. Si sois muy tímidos y no queréis preguntar, podéis localizarme aquí, mandarme un mensaje directo o lo que sea. Pero sí que os pediría, antes de terminar de verdad y de daros la palabra a vosotros, os pediría, no para mí, sino para la organización de este evento, un aplauso, que los tíos se lo han currado, ¿eh? Así que, Alberto. Ahora un aplauso para Jesús. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. ¿Por allí? ¿Os ha gustado? Por ahí
¿Hay preguntas o algo, algún comentario, alguien que quiera puntualizar algo, alguien que quiera descifrar alguna criptografía o algo, algún sistema criptográfico? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Te importa por qué? ¿Qué tiene de especial la curva 25519 esa para que aparezcan tantos programas? Está especialmente diseñada, bueno, tiene dos cosas especiales. Primero, está especialmente diseñada para ser criptográficamente segura, porque no todas las curvas son iguales. Hay familias de curvas que son más fáciles de atacar que otras. Esta está especialmente diseñada para que sea difícil de atacar. Uno. Y dos, que es casi lo más importante, hay toda una comunidad de criptógrafos que llevan atacando esta curva un montón de tiempo y que no han conseguido romperla. Y entonces, digamos, está avalada no por gente como yo, sino por gente de verdad seria, que se ganan la vida con esto. Entonces, las dos cosas. Está especialmente diseñada y ha resistido el análisis hasta ahora. Yo tenía una pregunta relacionada con eso. ¿Quién propuso esa curva? O sea, otra cosa es que posteriormente nos hayamos dedicado a trabajarla. Pero ¿quién ha propuesto esa curva? Sin mirar la Wikipedia, yo creo que fue Bernstein. Creo que él fue el proponente de esta curva. No, porque es que puede ser... No fue el gobierno, no fue ningún gobierno, no. De hecho está bien, tú conoces el tema, porque la NSA de los Estados Unidos, que se llama, si os acordáis de la traducción, National Security Agency, ellos propusieron una curva elíptica, dijeron, mirad, esta curva es guay. Intentad descifrarla. Y no era guay. O sea, tenía una debilidad que ellos podían atacar, evidentemente. Hay que tener mucho cuidado de quién se fía uno, ¿eh? Eso es cierto, Muy buena pregunta, ¿eh? No, bueno, porque sabía el tema de la NSA, intentó colarla así a remanguillé. Sí. Cierto. Por ahí hay alguna pregunta. Al menos veo una mano, supongo que o no será alguien que se está ahogando, ¿no? No, vamos, yo creo que no se escucha seguro, la grabación no se escucha. Ah, vale. Bueno, Jesús, yo quería preguntarte que... Víctor. ¿Cuál es el papel de la criptografía ahora? Porque bueno, se supone que la criptografía funciona, que es más fácil atacar el teléfono y los ordenadores directamente, pero la criptografía, vamos, hay muchísimos profesionales atacando criptosistemas para mejorarlos y tal. ¿Cuál es el papel ahora de la criptografía después de lo que...? Bueno, o sea, es que el mundo que conocemos hoy no funcionaría sin criptografía. Para todo, es decir, vosotros pensad, todo lo que lleva la palabra Internet, todo lo que lleva la palabra Internet lleva criptografía. Todo lo que lleva la palabra dinero lleva criptografía. Pues verás, nosotros somos profesores porque nos gusta dar clase, pero también nos gusta que nos paguen a fin de mes. Entonces, cuando a mí no viene un señor con un saco y un montón de billetes a pagarme, digamos, 5.000 euros al mes, que ya os digo yo que no. Sino que cuando me toca pagarme, un ordenador habla con el ordenador del banco y le dice, oye, a Jesús Soto tienes que pagarle 5.000, que es un número tan ficticio como, o 1.000, que es más real. Tienes que pagarle. Y es importante que eso esté cifrado y protegido criptográficamente, porque no es lo mismo que te paguen 1.000, que te paguen 100, que te paguen 10.000. Es decir, en primer lugar, la información tiene que estar protegida en tránsito, para que nadie, ningún golfo, pueda modificarla, ni para bien ni para mal, no se pueda modificar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que de verdad el ordenador del banco tiene que estar seguro que está hablando con el ordenador que tiene que pagar. O sea que de alguna manera tiene que identificar, ¿qué son los dos problemas clásicos de la criptografía? Uno, el de la privacidad de la información, y otro, el de la autenticación de las personas que están hablando. Son los dos problemas clásicos. Y en respuesta a la pregunta, ¿qué papel juega hoy la criptografía? Es como el día sin plástico, es imposible. Es imposible. No funcionaría nada. ¿Tarjetas de crédito? Fuera. ¿Qué? A las mejoras, Jesús, a las mejoras, digamos. Que no te estoy contestando, ¿verdad? No, que mi pregunta no me plantea. A las mejoras me refería, digamos, ¿en qué se avanza? ¿En qué se avanza? Vale. Gran pregunta también, Víctor. Ahora, ahí se está estudiando muchas cosas, porque ¿habéis oído hablar de los ordenadores cuánticos? Bueno, pues son serán lo más in dentro de 40 o 50 años.
son unos ordenadores que utilizan un principio físico nuevo y distinto y que aparentemente serán mucho más potentes que los que tenemos. En particular, serán capaces de romper muchos sistemas criptográficos. Entonces, ¿en qué estamos trabajando ahora? ¿En qué están trabajando los criptógrafos de verdad ahora? Pues en sistemas a prueba de esos futuros ordenadores. Estamos pensando en el futuro. Entonces, pues hay mucho trabajo hecho de nuevos sistemas criptográficos que se están estudiando, porque no los puedes estudiar de un día para otro, eso lleva tiempo. Pues en criptografía de retículo, en criptografía de códigos de transmisiones de errores, mis alumnos lo veremos, y en cosas así. Estamos trabajando en cosas futuras, estamos trabajando en el futuro realmente, o sea, están trabajando los matemáticos de verdad en el futuro. No, yo, o sea, pero sí, constantemente, porque es como una guerra de armamento, ¿no? Constantemente hay que estar previendo la siguiente etapa. Hola, buenas noches. Quería preguntarte, ¿para la encriptación de los códigos de acceso a cajeros ¿se usa el mismo método? No, no. La tarjeta, hay varios tipos. Es una... ¿Por qué me haces esa pregunta? No, Espera, es que me parece que está fundamentado un poco con el tema de los números primos. Sí. No ser pedante, Sí, la función Z de rima, que no quería ser pedante tampoco. Pero creo que había una relación por ahí, ¿no? Sí. O sea, hay varios sistemas. Las tarjetas de crédito que usamos son auténticas maravillas de la electrónica. Entonces, las tarjetas, estas llamadas tarjetas inteligentes, pues llevan un chip. Hay varios tipos de sistemas criptográficos. Uno de ellos se llama el RSA, que se usa, que Alberto conoce estupendamente, y que aquí, de los que son matemáticos y han aprobado TCIC, cualquiera os podría explicar. Y entonces este sistema efectivamente está basado, el problema del logaritmo discreto está basado en que es fácil calcular en un sentido y difícil calcular en otro. El problema del RSA se basa en que es muy fácil multiplicar dos primos, pero puede ser muy complicado darte un número y decir cuáles son los dos primos que es su producto. Eso tiene que ver, efectivamente, pero eso da para 2 o 3 o 20 charlas más. Eso tiene que ver con la distribución de los primos, la función Z de Riemann, etcétera, etcétera. Pero eso son preguntas muy profundas. Pero, o sea, utilizan otro sistema criptográfico que no es este, que es el RSA, que es un poquito más clásico. El RSA de los 70 y esto es un poquito más tardío, más moderno. Post fashion. Jesús, una pregunta. Allí, Pablo, Dios mío. Dime. No te asustes. Se supone que cuando has hablado, todas las conversaciones que se tienen a veces por WhatsApp o que se tienen a través de las páginas web están encriptadas. Entonces, vamos a dejarlo en WhatsApp. Sí, vale, en WhatsApp. Entonces la duda que tengo es, hay muchas veces ocasiones en las que uno habla algo por WhatsApp de un determinado tema, buscando vuelos, de viajes, y misteriosamente cuando uno luego empieza a buscar en Google, te aparecen anuncios relacionados con esa conversación. Entonces, si eso aparece es porque de algún modo esa información ha tenido que acceder. Y si se supone que está encriptada... Ok, entonces, la cosa hace 2 o 3 días había un artículo en el Wall Street Journal que trataba ese tema precisamente y que no pude leer porque es de pago. Y no soy pobre como las ratas. Porque 1000 euros no da para tanto, efectivamente. Pero es que muchas veces, o sea, es que la cantidad de información que tienen las empresas de nosotros es abrumadora. Entonces muchas veces no necesitan saber lo que tú has hablado en privado si, por ejemplo, la localización os pone a 2 personas juntas y una está buscando vuelos en internet. El otro seguro está interesado. Es que la cantidad de datos que damos es abrumadora. Exactamente eso que voy a decir. Yo tengo a alguien que conozco que no lo puedo decir porque hay firmada confidencialidad. Felicidades, hijo mío, Alberto, tu cumpleaños hoy. Que, bueno, estoy felicitando a mi hijo, que es verdad que es su cumpleaños. Y entonces que trabaja en una empresa de estas que se dedican a recomendarte cosas, digamos. Y efectivamente no descifran WhatsApp, no descifran cosas de ese estilo, pero sí descifran quién está hablando de WhatsApp uno con otro. Eso no está encriptado. O sea, si tú, Pablo, habla con Jesús... Los metadatos que se llaman... Eso se puede saber. Y entonces, si él inmediatamente después de tu conversación o en mitad de la conversación está en el ordenador buscando vuelos,
a ti te van a mandar una guía de Berlín inmediatamente, vamos. Eso es ilegal posiblemente, pero se hace. En Alemania, de hecho, el gobierno alemán ha condenado a WhatsApp por alguna... WhatsApp es propiedad de Facebook, y lo que sí hacen, aparentemente parece, porque no me enteré muy bien del fondo de la historia, pero algún problema de cruce de metadatos había, porque en la conversación no se puede ver, ni siquiera WhatsApp puede ver la conversación, pero sí sabe quién habla con quién. Y si esos datos lo cruzan con Facebook, y si esos datos lo cruzan con nuestros datos que están a la venta, con geolocalización y con cosas, es increíble. Es increíble. Cuando vosotros entráis en Amazon y Amazon te dice, date un capricho. Lo habéis visto alguna vez, ¿no? Joder, conmigo lo clavan, ¿eh? Me tengo que resistir para no decir ¡sí! Es impresionante. Bueno, yo creo que le damos de nuevo las gracias a Jesús y tal como vaticiné, pues esto es el comienzo de una gran carrera divulgadora. Bueno, el comienzo, el impulso de una gran carrera divulgadora. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.